atravesando marzo, que no sé si a vosotras y a vosotros, pero a mí se me ha pasado, vamos, volado, volado, volado. Bueno, pues hoy tengo el gusto de irme hasta Zaragoza, porque tengo allí una compañera, una trabajadora social, con un equipazo impresionante, que tejen cultura, tejen sueños, tejen arte, y allí tengo acompañándome a Indira Vega. Muy buenas, compañera, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Cómo ¿Qué estás, tal? Indira? Encantada de que me hayas invitado. Ay, yo encantada de Sí, tenerte. Confieso sí, y digo aquí que llevamos mucho tiempo intentando sí, la llevar a verdad cabo que esta, sí. esta charla, pero ha llegado el día, así que yo estoy encantadísima de compartir contigo, Indira, estos minutos, porque, Mm, como bien decía, eres amante de lo textil, de la cultura, de mm. lo colectivo, y cuéntame cómo ha nacido Motaina y también Ilacu y todo este proyecto que tenéis allí en Zaragoza. Vale. Bueno, sí, nosotros somos Motanai, Montanay. somos un colectivo de artistas textiles que tienen, digamos, residencia y nacieron en Zaragoza. Ujú. Y ahora actualmente tenemos residencia aquí en Harinera, Zaragoza, que es un centro de cultura comunitaria, que si venís a Zaragoza, invitadísimas estáis. Gracias. Y nosotros, el colectivo nació como iniciativa de tres artistas textiles Ujú. hace unos 5 o 6 años, ya casi. Entonces luego ellas tuvieron la oportunidad de poder comenzar su residencia aquí en Harinera, lo que fue un impulso bastante importante para el colectivo. Ujú. Y ya empezar más a fondo y constantemente la actividad de dar cursos, talleres. Y luego hace 6 años, sí, porque este año va a ser la séptima edición, decidieron, digamos, reunirse en torno a un problema que hay en el arte, que es digamos, ¿cómo llamarlo? El academicismo y elitismo. Ujú. Y entonces hablaron pues, que ellas tenían mucha obra y mucho arte, por así decirlo, para dar. Y que claro, que en todos los espacios de la ciudad, que esto es una cosa que pasa en Zaragoza, pero creo que se puede extrapolar a muchos otros lados, siempre estaban muy cerradas las puertas porque pues hay esa cierta, Sí, digamos, cultura difícil acceder. tienes que tener muchos Exacto. títulos, muchos premios, muchas exposiciones detrás Ujú. y sobre todo, pues para el arte textil está muy, muy cerrada en museos y diferentes exposiciones. Ujú. Entonces, eso, decidieron organizarse y empezar con el Encuentro de Arte Textil Internacional ILACU. Entonces, ya este año va a ser la séptima edición, Ujú. cada año ha ido creciendo más. Lo importante, así como de ILACU, yo creo que a valorar y a destacar es que es un encuentro que busca como una gestión horizontal, es decir, y comunitaria al final, ¿no? No es, hay unas personas que están organizando y se te cobra por participar Exacto. o se te... Entiendo No, que o es sea, de todas para todas. exacto, esa es un poco la filosofía de todas para todas, puedes participar también en el grado que tú quieras, puedes ser tanto Ujú. gestora como artista. Ujú. Se intenta también que no sea solo una exposición, sino que haya una serie de talleres, de Ujú. formación, de charlas, de compartir los saberes, de los encuentros de las artistas. Ujú. Y eso bajo una mirada de también el derecho, o sea, el derecho cultural, ¿no? Y el acceso a esa cultura para todo el mundo y no solo para unos pocos. Que eso es un poco la filosofía que digamos que sigue también, obviamente, el colectivo que lo organiza, o sea, Montanay. Entonces nosotras seguimos como esa línea en los cursos, en los proyectos que presentamos. Sí. Es decir, no hacemos cursos con un coste súper elevado si se puede financiar por el ayuntamiento, por los proyectos del Estado, mejor que mejor, porque Claro. así podrá ser un acceso eh,
o sea, poder ser accesible para todas las personas. Ujú. Y si no, pues costes que no sean muy elevados. Y también bajo que los cursos no son cursos de textil como te vamos a dar una técnica y ya está, sino que buscamos como esa transformación, o sea, lo damos desde unas pedagogías ecofeministas. Eso quiere Claro. decir que, por ejemplo, nosotros ahora estamos dando un curso de fotobordado, entonces no llegamos y damos el curso de fotobordado y damos, o sea, damos la técnica y ala, ya está. No, sino que, Imagino que hiláis historias, ¿no? Historias de claro, mujeres claro. aquí. Claro, lo que queremos es como que cada curso tenga una pequeño impacto en la gente. Ujú, ujú, Entonces, por ejemplo, eso, lo del fotobordado, pues trabajamos todas estas violencias al cuerpo, ujú, entonces ujú, hablamos sobre ello, generamos la reflexión ujú. y también luego que la técnica artística sea como esa voz y ese canal para hablar sobre ese tema, ¿no? Porque muchas Exacto. veces como hay una técnica artística solo para aprenderla, reproducirla y ya está y no darle Ujú, mucho ujú, ujú. concepto. Entonces, no queremos eso, o sea, queremos como, como buscar un impacto en la gente y sobre todo que les sirvan como para ellas mismas, ya sea a nivel de autoestima o de transformación. Sí, sí, sí. Esta semana, Indira, se terminaba allí en Zaragoza, si no me equivoco, en el Museo del Faro, un proyecto Ujú. súper bonito que tenéis junto Mm, a los compañeros de Serendipia mm. Gestión Cultural. Cuéntame de qué se trata este proyecto, bueno, se fue hilando, mira, justamente. Sí, ese proyecto lo hicimos, o sea, nos contactaron las chicas de Serendipia, que son unas gestoras culturales que intentan hacer como volver a los museos, pero con perspectiva de género. Ujú, Entonces ellas conocían un poco nuestro trabajo y nos contactaron para, o sea, lo que hicimos fue realizar una intervención en este museo colectiva hablando de 6 mujeres, o sea, de 6 personajes romanos, 6 mujeres, pues como podemos imaginarnos, un poco ocultadas por la historia. Entonces la idea era como darles cara a través del hilo y la aguja y ponerles nombre. Esto, la primera parte lo hicimos las compañeras del colectivo por darle las caras y luego ya hicimos unos talleres que fueron 2 días, me parece, sí, 2 días en el museo y entonces la gente ahí escuchaba las historias contadas por estas chicas de las mujeres y bordaron sus nombres y algunas de sus poesías que se conservan. qué bonito. Entonces, sí, eso Qué bonito bueno, fueron, homenaje, ¿no? sí, sí, la Precioso. verdad que fue muy bonito el homenaje a esas mujeres, a sus personajes, a lo que significan Ujú, también ujú. para ahora. Y también luego hicimos una intervención un poco hablando, o sea, poniendo los textos de algunas de ellas, que eran textos muy feministas Ujú, para ujú. en la época, de Irene Vallejo, que es una escritora de aquí, y un poco como el ideal de belleza para hacer una reflexión de que pues eso continúa, ¿no? Fíjate, fíjate. Entonces sí, fue un trabajo muy, muy bonito. Entonces, como es el mes de la mujer, entonces Ujú, se ujú, expuso en este museo durante todo el mes. ujú, ujú. ¿Qué Mm. significa el arte para ti, Indira? Oye, el arte para mí, pues para mí sobre todo, yo siempre digo que el arte es expresión o sea, para mí personalmente, como cuando o sea, hago arte o bordo, es expresar, ¿no? Y es entrar como también en otros lenguajes, que por ejemplo, esto lo estaba reflexionando hace poco, que con el textil, a mí sobre todo como que impacta mucho en los tiempos Ajá, y en la calma, ajá. sí. Y en también como sí expresar, ¿no? Y cuando lo veo ¿Qué como en pasa las con el cosas, tiempo? ¿Se detiene en el momento en el que estás hilando? bajas el ritmo. Bajas el Sí, ritmo. cuando Ajá. bordas, o bueno, por lo menos a mí me pasa que puedo llevar como mucha velocidad o mucho estrés o como pensamientos muy para aquí. Ujú, ujú, Y entonces cuando bordo es como que me relajo. ujú, Entonces, ujú. claro, para mí eso es como esa expresión, ¿no? De
bueno, cambiar a otro ritmo. Y también alguna vez, o sea, esto lo he sentido o se lo he visto sobre todo mucho en los cursos, como que a veces pensamos que expresar solo es mediante la palabra y esto muy a menudo cuesta bastante expresar a través de la palabra, pero cuando cogemos otros lenguajes igualmente válidos, podemos también decir mucho y sobre todo decirnos mucho, ya no Ujú, tanto ujú, decirle a las demás, sino decirnos mucho a nosotras. ujú, ujú. Qué bueno, qué Sí. bueno. Y este lado que tenemos como profesionales del trabajo social, ¿cómo, cómo lo llevas? ¿Cómo aunas una cosa con la otra? ¿Se separa, se Mm. divide, se junta, se teje? ¿Cómo es? Bueno, yo aquí he tenido como muchos, digamos, duelos internos porque, claro, a mí en la universidad, bueno, no sé si será diferente, pero yo sé que en Argentina por lo menos, o algo me ha llegado que es muy diferente como sea el trabajo social, pero aquí en la universidad siempre te suelen dar como un trabajo social muy de, tú sé, como esa raqueta que tira recursos. Ujú, Y ujú, aunque hay profesores que sí que critican eso, obviamente, y como que intentan darlo de otra forma, sí que siguen bajo muchas estructuras de la burocracia y de un trabajo muy individual. ujú. Entonces, claro, como que lo que me permitió, sobre todo, ser acogida por el colectivo y empezar a dar como estos talleres con este fondo social muy, muy, muy fuerte, muy marcado, Y fue comunitario, ¿no? realmente, sí, muy comunitario, descubrir otras formas de hacer trabajo social Ujú. eh, que no son pues las que están establecidas aquí por cómo se mueve Sí, lo todas las estructuras de administrativo, trabajo ¿no? social. Exacto. Estrictamente administrativo, exacto. Entonces, claro, para mí, yo siento, o sea, cuando estoy en los cursos o cuando estoy, por así decirlo, como en el espacio con los participantes, yo siento que eso es trabajo social Ujú, ujú, ujú. y, y que, vale, hay un trabajo social que sí que puede ser como este de ir como a unas necesidades básicas, pero nosotros también estamos como en este punto de lo social, de las relaciones sociales, de los vínculos, que es Exacto. igualmente importante y que debe ser muy, muy valorado en lo político, ¿no? En esto político del trabajo social que nos Ujú, dicen, tenéis que ser agentes políticos, pues en ese momento siento que estoy conectando como el trabajo social y el arte. ujú, Y ujú. de hecho el documental nace de eso, Ahora vamos a ello. Tienes, sí, nace. junto con el colectivo, un documental bellísimo que a mí, por supuesto, me encantaría traer para estas tierras, mm, porque estuvo ahí itinerante en un montón de sitios. Este documental se llama Del corazón a la mano, resistencia mm, textil en Colombia. Cuéntame un poquito, Indira, porque evidentemente eres una de las responsables y creadoras de este documental junto con Elizabeth Guillén, ¿verdad? mm. Sí, sí, el documental eso nace un poco de también un trabajo de final de grado de trabajo social, que era, bueno, esto, digamos, viene de ya reflexiones de antes, de llegar Ujú, al trabajo pero sí un poco lo que se pretendía es como esa valorización del textil en lo comunitario, en ujú, lo ujú. social, por ejemplo, en Latinoamérica hay muchos casos de cómo se ha utilizado este arte y entonces viene de eso, de también hablar de otros posibles espacios de trabajo social y arte, ¿no? De esa conexión. Ujú, Entonces, en el documental se entrevistaron a digamos, tres ámbitos. O ujú. sea, se entrevistó a un proyecto que se llama Destejiendo Miradas, que recomiendo mucho que lo miréis tener una página web con mucha Sí, claro. información, muchos artículos y todo. Ujú, Y entonces ellas lo que hacen es utilizar el arte, la narrativa textil como metodología de investigación y también como herramienta para trabajar con comunidades de firmantes de los ujú, acuerdos de paz que se dieron en Colombia. Y luego entrevistamos a un grupo que se llama Entre Puntadas y Pomas Rosas, que ellas están en un pueblo muy rural de allí de Colombia
y de hecho la que, digamos, facilita o sea, no dirige porque tienen Sí, como la palabra un esto sí. horizontal, Ujú, pero es ujú, una trabajadora social. ujú, Entonces ella fue al pueblo y como que empezó a ver que había muchas bordadoras profesionales y ella quería como transmitirles muchos valores feministas. ujú, Entonces ujú, vio que a través del bordado era un buen lenguaje ujú. de establecer como esa conexión con las mujeres del pueblo y así es, o sea, nosotras tienen Interesante. muy buen grupo Ujú, y ujú. de hecho, hablando con las mujeres, también nos habían dicho que el grupo les había servido mucho como para eso, para mejorar como su autoestima, como aprender de feminismo, ponerle límites a sus maridos, cosas así. Ujú, Entonces, ujú, como que sí que vimos ahí ese impacto. Y luego ya el otro ámbito fue, ya entrevistamos artistas textiles que utilizaban el arte, el textil como medio de altavoz ante unas movilizaciones muy, muy grandes que hubo en 2021 ujú. durante 2 meses en el país se paró. Entonces utilizaron esto, el arte textil, tanto para en ese momento expresar lo que sentían por lo que estaba sucediendo, por toda la violencia estatal que estaba habiendo, como memoria que ahora mismo se ha quedado, memoria Claro, histórica del país. claro, claro, Sí. claro. ¿Cambian algo, Indira? ¿Hay un antes y un después de conectarte con el bordado, con el tejido en la gente, ¿eh? Quiero Hombre, decir, en ellas. como- Sí, sí, en las como personas. tú como profesional, ¿no? Como trabajadora social, ¿cuál es, qué es lo que ves? Vamos, ¿qué es lo que observas? ¿Qué es lo que cambia en un antes y un después? Quiero decir, una persona que llega que, que bueno, que no estaba, o igual lo hacía de forma particular, a hacerlo de forma colectiva, ¿no? Cuál es el cambio? ¿Cuál es el reflejo que Ah, aparece? sí. O sea, buah, eso sí que, eso lo vemos un montón, ¿no? Que primero yo creo que el autoestima Ujú, es fundamental. O sea, ujú, y yo primero ahora como que me impacta un montón ver, mira, o sea, con esto del bordado, por ejemplo, es muy curioso porque aquí en España, ¿no? Porque muchas mujeres mayores como que tenían mucho rechazo ajá, hacia el bordado porque tiene una historia pues con el sí, franquismo, con tal, o sea, el bordado ha sí, sido como muy durante todas las épocas, pero bueno, el franquismo, digamos que como lo dieron en esa época muy ya, autoritario, pues lo manchó un poco esa ya, relación ya. con el bordado. Entonces han llegado aquí con esa Sí, con qué te habrá quiero detrás, ¿no? porque lo Claro, sé, entiendo, sí, entiendo, sí. pero luego cuando se les como que, bueno, se les intenta como influenciar en, bueno, pues cambiar tu relación con el bordado y hacer del bordado como tu voz, una Ujú, de tus ujú. voces, entonces ya es como que se sienten como muy, Cierta no sé, yo lo libertad, veo, ¿no? Entiendo. sí, mucha libertad, Ajá, sí, cambian como eso que tenían mentalmente, en plan de el ujú, bordado y esos recuerdos ujú. y conecta con esos recuerdos y es súper poderoso porque hacen muchas del bordado de verdad un espacio de conexión muy fuerte con ellas mismas, Interesante. con su autoestima y cuando ya lo hacen en grupo, o sea, es Ujú. que es súper bonito porque, o sea, o establecen redes con otras amistades, con otras personas. O una cosa que tiene el textil, que esto también ha sido muy guay, que se ha hablado mucho en los coloquios del docu, es que el textil es muy bonito porque te permite tener mucha conversación mientras lo estás haciendo. O sea, no es como una técnica que tengas que estar súper concentrada y en Ujú, ujú. silencio. O sea, tienes que estar concentrada, pero puedes no estar en silencio. Y entonces se generan unas conversaciones digamos, como en otro nivel, porque no estás como solo conversando, y entonces, sino como mucho más automático, como tus manos Exacto. y parte de tu cerebro están haciendo otra cosa, Ujú, ujú. entonces como mucho más automáticos y ya estás en torno a un tema determinado, haciendo algo en torno a un tema, pues se genera una conversación más fluida y entonces yo les veo como primero un cambio en esa relación que tienen con el textil y segundo en la autoestima, en decir, ¡buah! O sea,
O sea, nosotros no nos solemos poner como profesionales, o sea, intentamos que sea como un nivel muy horizontal y sobre todo lo que queremos enseñar a las personas es que todo el mundo tiene capacidad de Claro. expresión y creativa. Y entonces, Ujú, cuando las personas se apropian de esa capacidad de expresión y de su creatividad, o sea, yo creo que ahí entra como la superpalabra de empoderamiento ujú. y de verdad, o sea, se sienten como súper empoderadas y súper diosas, ¿no? De Qué sí maravilla. mismas, sí. Crear con tanta creatividad, ¿no? Con este diálogo interno y externo, ¿no? En comunidad, eh, Sí, claro. también refleja sororidad, ¿no? Este acompañamiento. Claro, y un acompañamiento que no es solo por nosotras, ni mucho menos. O sea, muchas veces es más por las que están también en el curso, Sí, nosotras sí. o estamos en silencio. Y entonces, por ejemplo, el otro día ha sido una conversación sobre esto de volver a casa sola y tener cuidado y como todo esto. Y entonces yo veía como, jolín, qué bonito, porque aquí se está hablando de este tema que siento que ahora mismo, si no sé, o sea, esto se dio porque estábamos como haciendo una transformación de una prenda bajo una mirada feminista, entonces pues se sacaron estos temas, pero entonces yo pensaba, jo, aquí estamos en un diálogo intergeneracional, porque estamos tanto gente jubilada como chicas más Más jóvenes o de jóvenes, mediana claro. edad que están hablando de este tema y están hablando como súper tranquilamente y, pues aconsejándose o acompañándose un poco en los sentires, Ujú. que veo que eso a veces si no se hace a través de hacer o de expresar algo creativo o hacer algo creativo, como que siento que sacar esas Es más conversaciones así difícil, ¿no? como pum, vamos a Claro. sacarlas porque tal, son un poco Sí, sí, complejas, sí, ¿no? sí, 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 entiendo perfectamente. Pues Ujú. Indira, me voy a quedar con, bueno, con una curiosidad que en realidad ya la busqué, pero quiero que me la cuentes tú porque es un nombre tan curioso y como estabas hablando ahora de este transformar lo textil, ¿no? Reutilizar, ¿qué es Montanay? Ah, sí. Mundanai, sí, es una palabra que viene en japonesa Sí, y que lo que quiere decir es el no desperdicio es, de tanto las cosas materiales como las inmateriales. exacto, Entonces, intentar no desperdiciar, pues la tela, por ejemplo, así claro, hablando, como de no, como no desperdiciar sentimientos o energías para aprovecharlas y utilizarlas con coherencia. exacto. Una Mm, filosofía oriental que está fenomenal poder aplicarla, ¿no? Para todos los mm. ámbitos, para el cuidado de la vida, del bienestar y de la Y naturaleza también. sí, Exacto, exacto. Indira, muchísimas totalmente. gracias por tu tiempo. Nada, a Un ti, abrazo muchas enorme para gracias. todas vosotras. Gracias por ese trabajo maravilloso y a seguir hilando historias, vidas y proyectos. May, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista y por darnos este espacio. Gracias, gracias a ti, Indira. Un besito grande Bueno, un y esperamos besico. que ese docu pueda llegar hasta aquí en algún momento. Un abrazo fuerte. Ojalá. Un abrazo fuerte, Adiós, un Indira. Adiós. abracito. Adiós.